Bueno, vamos a comenzar la entrevista con Alfonso Gascamelus Torres, licenciado en Historia Antigua en Arqueología y Numismática y diplomado en Teología. Y vamos con la primera pregunta para introducir al personaje de quien vamos a hablar, ¿de quién hablamos cuando nos referimos a Francisco de Goya y Lucientes? Bueno, esta vez hablamos de un genio, indudablemente. Ocurre que la idea de genio es de por sí controvertida. Hay que aclarar que un genio no lo define solo la crítica, sino el gusto de lo que entendemos por público. Y no solo el público de una generación, sino el público de muchas generaciones. Goya atrae, Goya apasiona, y de algún modo esa atracción y esa pasión que despierta Goya son las que le configuran como genio. Genio también, indudablemente, porque ofrece una visión del mundo que es precursora en muchos sentidos, que es, tal y como entendemos hoy día, moderna, una visión de algún modo diferente a lo que en su momento se hacía, una visión rompedora. Yo de alguna manera entiendo que es genio porque en él se aunan las dos líneas que a lo largo del devenir de la humanidad han constituido la esencia de lo que es la pintura. El deseo del ser humano de plasmar la historia, los acontecimientos, y paralelamente el anhelo de atrapar las sensaciones. Haciendo un repaso, como todos los grandes artistas prácticamente de la historia del arte, hizo un viaje a Madrid y posteriormente hizo un viaje a Italia. ¿Y hasta qué punto conocer a los grandes artistas, a los clásicos, te permite explorar en tu pintura? Y Goya es un ilustrado en el pleno sentido de la palabra. Yo diría que en el genuino sentido de la palabra ilustrado no es un hombre acrítico en absoluto, aunque tiene también su parte de ilusión iniciática en el mundo de la ilustración, y todo eso le viene de sus viajes y de sus contactos. No es un gran viajero por el extranjero, pero no cabe duda de que su experiencia italiana le aporta un conocimiento de primera mano del mundo clásico, del mismo modo que salir de Aragón e ir a la capital del reino le va a propiciar no solo contactos, que son siempre interesantes, sino también una apertura de mente que se va a traducir en la obra posterior. Yo diría que son dos elementos concurrentes. Por una parte, efectivamente, los viajes, las lecturas y las tertulias, pero nada habría ocurrido solo con estos elementos si el propio espíritu de Goya no fuera un espíritu realmente revolucionario, un espíritu que se comporta, digámoslo así, como una esponja frente a esa modernidad incipiente. Goya es un ejemplo de un artista antiacadémico, y como otros ejemplos posteriores de artistas como los impresionistas o como el ejemplo de Miguel Ángel, ¿cómo puede ser que esos artistas triunfen ante lo establecido, lo correcto de su tiempo? De algún modo, yo siempre he dicho que es muy difícil inventar nada. Las sociedades humanas parece que siempre han hecho algo parecido a lo que se está haciendo en el momento en que uno es testigo de la historia. Y a Goya yo creo que le pasa lo mismo. Goya no es que sea antiacadémico, tiene su periodo académico, él tiene que pasar por las orcas claudinas que le impone la sociedad, presenta una obra para la Academia de Parma que no es quizá al 100% lo que se esperaba, pero que se ciñe a los cánones de la Academia de entonces, ¿no? Es una obra pensada para ofrecerle al público lo que el poder quiere que el público reciba en forma de, vamos a decir, discurso moralizante, de una historia yo creo que muy poco rigurosa, tal como entendemos hoy el concepto de la historia, ¿no? Se iba cruzando los Alpes, no resulta del todo convincente, pero bueno, es interesante en su contexto. El Cristo de la Academia siempre se ha dicho que es la menos goyesca de las obras de Goya, por lo mismo, porque él tiene que someterse a los dictados de esa sociedad en la que él quiere entrar. Sí, me gustaría andar un poco más en ese tema, en cómo podemos ver en la evolución de la obra de Goya, cómo podemos adivinar esas corrientes de vanguardias que se... Es apasionante, ¿no? Ese periplo del Goya que nos va abriendo puertas, ¿no? De algún modo yo lo comparo con
con un niño que se va haciendo adulto dentro de una casa antigua y nos va abriendo armarios y cada uno de ellos está lleno de tesoros apasionantes, ¿no? Bueno, pues Goya, yo creo que en cierto sentido conscientemente va abriendo esas puertas para las generaciones posteriores. Es obvio, al menos para mí, que la sordera no es más que un eslabón de una cadena y no precisamente el más grueso, que va forjándose y que va condicionando ese cambio de Goya. Goya ilustrado se enfrenta a la guerra de la independencia, a la brutalidad sanguinaria, pero no de los franceses, sino del ser humano. Ahí es donde surge el Goya periodista o cronista de guerra. Goya experimenta la frustración de ver cómo la Revolución Francesa, que prometía para muchos un universo diferente, un nuevo horizonte, se resuelve en un baño de sangre y no acaba de ofrecer realmente lo que prometía. Goya asiste a la realidad cruel de que la tecnología, también recibida por los ilustrados, tiene dos caras, como no podía ser de otra manera. Goya en ese sentido creo que es como ese niño que despierta de un sueño y se da cuenta de que la realidad es dura, ¿no? La tecnología es también la guerra, los bombardeos, las minas. En el caso de Zaragoza, que él visitará por encargo para realizar una serie de escenas de cómo ha quedado la ciudad, pero que también ha vivido en Madrid, etcétera, etcétera. Pues esto tiene que conmover a cualquiera. Ahí es donde se produce, digámoslo así, o donde surge ese Goya más introspectivo, ese Goya que preludia el expresionismo, el surrealismo, que de alguna manera se adentra en los vericuetos no solo de la imaginación, ¿no?, sino de la fantasía, de la pesadilla humana, y enlaza, como si hubiera sido una especie de preludio, de intuición, con esa frase de su grabado, ¿no?, el sueño de la razón produce monstruos. Se puede abarcar la obra de Goya desde muchos puntos de vista. He escogido 4 obras que me han llamado la atención para ver si podríamos comentarlas. La primera de ellas es El naufragio, de 1794. En El naufragio yo creo que nos encontramos a ese Goya ilustrado pero lúcido, que reflexiona prerrománticamente sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Como sabemos, posteriormente el romanticismo abundará de una manera genial en esta particular relación que desata ríos de tinta y de alguna manera también de sangre, por cuanto la contraposición entre la razón y la fe, lo espiritual y la ciencia, de alguna manera en ese escenario que es la naturaleza encuentran, bueno, pues muchos puntos que hacen al ser humano inquietarse. La tempestad, el desastre natural no dejan de ser una bofetada terrible que la ilustración civilizada y científica experimenta, la propia humanidad las experimenta. La seguridad del ser humano en ese siglo XVIII frente a una naturaleza que parece no haber oído el discurso del avance tecnológico. Todo ese esfuerzo de los navíos modernos, de los ingenios, que quedan destruidos en cosa de minutos por un capricho de la naturaleza. Lo efímero, la reflexión sobre la vida y la muerte, aparecen magníficamente reflejados en estas escenas que no solo son prerrománticas, en este caso refiriéndonos a la temática, sino incluso a veces preimpresionistas por el tratamiento del color, del empastamiento, de la pincelada suelta, de la luz. Por lo tanto, es una obra para mí emblemática, entre otras muchas, pero ciertamente en ella podemos ver cómo Goya nos muestra ya esa nueva cara de la relación entre el ser humano y la escenografía. En la misma década pintó una serie de retratos a la nobleza y en los que se encuentra la maja desnuda. Bueno, yo particularmente no me siento especialmente atraído por el interés de esta obra. De todos he sabido que Godoy encarga estos 2 retratos, es el mismo personaje con su atuendo de corte, más o menos de corte, y desnuda, ¿no? Se dice que estaba instalado en sus gabinetes privados
con una suerte de ingenio que permitía ocultar una, escamotearla y mostrar la otra, y que cuando Godoy recibía visitas femeninas a las que de alguna manera quería estimular, a las que les quería insinuar sus intenciones, mostraba la maja desnuda, para su propio solaz también, y en otros momentos, accionando ese dispositivo, mostraba la maja vestida. Bueno, yo creo que esto, más o menos riguroso, más o menos cierto, embosca la realidad de una obra, en el caso tanto de la maja vestida como de la maja desnuda, que no es sino un homenaje a Velázquez con su Venus del espejo, o a Tiziano, que también abordan el desnudo femenino, siempre, claro está, con la salvaguarda de o bien la temática mitológica o la temática del martirio. Es interesante asomarse, Umberto Eco, por ejemplo, en la Historia de la Belleza hace alguna referencia a esto, asomarse al panorama del cuerpo humano a lo largo de la historia de la pintura y ver cómo los artistas se han manejado sobre filo de navaja a la hora de pintar desnudos. La atracción por el cuerpo humano obviamente es otra constante, y lógicamente también uno tiene que saber agradar al comitente y no por ello renunciar, no diría a ese deseo, sino a esa inquietud. Bueno, pues Goya hace varias cosas con la maja desnuda. Recrearse en la belleza femenina, según los cánones, por supuesto, de la época, pero al tiempo rendir un homenaje a otros genios que antes que él han recreado la figura femenina. Digamos que hasta en la maja Goya se distancia del comitente, en este caso Godoy, del planteamiento inicial que se le hace, y consigue elevar de categoría el tema. Sí, me gustaría también comentar la que se ha llamado la obra cumbre de su pintura, que son los fusilamientos del 3 de mayo. Bueno, las pinturas del 2 y del 3 de mayo, obviamente sí, para muchos son, si no cumbres, sí emblemáticas. Igual que en el caso anterior, yo me quedaría con otras obras como más intensas, obras que me conmueven más. Pero indudablemente las pinturas del 2 y del 3 de mayo manifiestan muchos de los aspectos que hemos venido comentando del carácter alternativo de la obra de Goya. Goya recibe, por encargo de la Mancomunidad de Madrid, de las autoridades madrileñas, de la Junta de Regencia, de representar la gesta heroica de ese pueblo de Madrid en esas dos fechas significativas, que por supuesto también se engrandecen y se engalanan de una manera poco rigurosa en su momento, y casi hasta nuestros días así han llegado. La presencia francesa era un hecho, obviamente, la represión francesa se produjo, no en los volúmenes en los que se ha querido mostrar, y por supuesto también la reacción con muertos por parte de la población civil tiene una consecuencia tremenda en forma de fusilamientos que Migal ordena realizar al día siguiente de la famosa carga de los mamelucos. Yo creo que no son, y ya estoy hablando de las dos pinturas, no son disociables, porque el 2 de mayo preludia al 3 de mayo. En el 2 de mayo nos encontramos con una escena que escandalizó en cierta medida a los comitentes, ¿no? A esa Junta de Regencia y a ese pueblo de Madrid que esperaba a ese Goya patriótico que le iba a mostrar a una reacción heroica del pueblo en armas, que sin formación militar alguna era capaz de rechazar nada más y nada menos que a la potencia militar más grande hasta ese momento de todos los tiempos. Y mire usted por dónde Goya nos muestra una ensalada de sangre, de miembros humanos, de ojos desorbitados, absolutamente expresionistas en su concepción, preludio incluso de lo que puede ser el Guernica de Picasso. Hay otro enlace interesantísimo entre estas dos obras, en las que no hay ni vencedores ni vencidos, y en las que realmente es difícil determinar quién tiene más miedo, quién está experimentando más terror o quién está más enloquecido. Si el invasor francés, o el paisano, o incluso, si se me permite decirlo, el pobre caballo. Pues bien, al día siguiente, en esa reacción por parte del ejército francés, cabría esperar una reacción dignísima, numantina, por parte de esa población que ha sido detenida y que es conducida en cuerda a su muerte. Y ni siquiera en eso Goya se atiene a los cánones. Goya pinta lo que ve, y lo que ve es
en unos casos miedo, en otros fanatismo, en otros cobardía. Pinta al francés como una máquina de matar, no pinta rostros. Es fantástica la obra del 3 de mayo, y nos muestra una cosa curiosísima que enlaza esta pintura con la mal llamada Ronda de Noche de Rembrandt, el famoso fanal que está en el centro. Los soldados, de los que luego hablaré también brevemente, colocan un fanal en el centro y, qué maravilla, el fanal se convierte en protagonista de la pintura. No solo porque es un eje vertebrador, sino porque el tratamiento de la luz con esos planos de pintura sin profundidad, ¿no? Es esa pintura plana, amarilla y blanca, nos está abriendo el panorama de lo que luego será el impresionismo, el fauvismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de aproximarse a la naturaleza bárbara, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Es drástica, pero bárbara también por lo grandioso, ¿no? Me gustaría comentar como última obra El perro semi-hundido, que es una obra que ha dado lugar a muchos estudios y que forma parte de las pinturas negras. Bueno, cuando se comenta, se analiza, se intenta comprender una obra de este tipo, una obra en la que el planteamiento iconográfico es, en cierto sentido, críptico, es difícil de desentrañar, y en obras en las que hay relativamente poca información, no, muchas de ellas, sobre lo que el pintor quería expresar, nos movemos en un terreno tan movedizo como las propias arenas en las que se hunde el perro. ¿Qué quiso decirnos Goya? ¿Qué no nos quiso decir? Bueno, en cierto sentido para mí esto sería secundario. Lo que es obvio es que Goya, para el tiempo en el que pinta estas obras, en su residencia particular, es un hombre ya libre de ataduras, es un hombre que puede permitirse, por distintos motivos, el lujo de expresarse de un modo más o menos abierto. A Goya ya lo hemos visto desencantado de la Ilustración, desencantado de la política moderna, hemos visto cómo descubría o redescubría la barbarie humana, y en estas pinturas Goya se adentra, por motivos a veces conocidos, a veces desconocidos, en un mundo complejo, que es el mundo de los vericuetos del cerebro, de la mente humana, ¿no? Aquí podemos empezar a apreciar ese Goya presurrealista, que juega con la imaginación y que empieza a diluir los límites entre lo real y lo imaginario. Para algunos críticos, ese perro muestra el propio espíritu humano que se hunde en sus propias divagaciones, muestra la sociedad moderna hundiéndose en sus propios delirios de grandeza.